Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. La verdad que es un gozo estar aquí con todos vosotros en esta noche con tantos acontecimientos también, ¿verdad?, que hoy celebramos. Y sobre todo poder estar aquí con vosotros en esta parroquia de San Miguel, en esta capilla, y haciéndonos eco de estos 50 años de la adoración nocturna. Así que es un espacio realmente privilegiado para compartir vida y también compartir esperanza. Yo vengo un poco a centrar el tema, un poco a acotarlo, que sería la Eucaristía en la espiritualidad franciscana. Ya sabéis que la espiritualidad nuestra, pues venimos de la Edad Media, del siglo, estamos en pleno siglo XII, y ahí San Francisco y Santa Clara, pues en orden a este sacramento de la Eucaristía, pues tienen algo significativo que decirnos. Por eso creo que merece la pena, dentro de este centenario que estáis celebrando, y yo he seguido también en la distancia, he ido siguiendo las conferencias que se han ido dando hasta este momento, así que me parece que es un pequeño perfil interesante de presentar la Eucaristía desde la espiritualidad franciscana. Insisto, estamos en la Edad Media, una distancia grande, pero mira cómo San Francisco y Santa Clara nos aportan con relación al sacramento significatividad y sobre todo ternura, mucha ternura con relación al sacramento de la Eucaristía. Por tanto, lo primero es misterio. Una pequeña introducción, ¿no? Es misterio de la Eucaristía, ¿no? Cristo, nuestro alimento. Se conmemora su pasión. El alma se llena de gracia y se nos da como prenda la gloria futura. Esta antífona de la fiesta del Corpus Christi, con la cual comienzo, está cargada de teología y de sabiduría. La Eucaristía, por tanto, como alimento de nuestra vida de fe, fortifica nuestros pasos hacia el camino de perfección que tiene el cristiano. La Eucaristía sana los corazones, da mucha paz al espíritu y abre sobre todo las puertas de la esperanza para la transformación de todo el cosmos, ¿verdad?, en el cuerpo glorioso de Cristo Eucaristía. Se invoca al Espíritu Santo como luz, como fuerza, y se invoca no solo sobre el pan y el vino, sino se invoca sobre toda la humanidad, para que todo se convierta en Eucaristía, todo sea acción de gracias. De una manera especial es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que transforma pues los fragmentos del universo por medio del pan y del vino, los transforma en misterio de salvación. Cristo se convierte en vida, en alimento que quita el pecado, que unifica y que nos hace divinos. Qué misterio tan fascinante el de la Eucaristía, queridas hermanas y hermanos. Un misterio tremendo que se nos presenta bajo la forma de un festín, de una fiesta a la cual todos estamos invitados a esta gran fiesta del banquete. En la Iglesia de los primeros siglos, ¿verdad?, 1, 2, 3, pues
veía, en estos primeros siglos del cristianismo, veía la Eucaristía, ¿cómo la veían? Como una fuerza que unificaba, que reconciliaba y que purificaba a la comunidad de los creyentes. Los padres de la Iglesia de los primeros siglos hablan con regularidad de la Eucaristía como medio para unificar a los cristianos y reconciliarlos, hacerlos una gran familia en el amor. Pero para participar de la Eucaristía, el Espíritu tiene que habitar en los fieles, en cada uno. Es el mismo Espíritu que se les dio en el momento de ser bautizados y que se nos devuelve a los que lo han perdido por medio del sacramento de la penitencia. O sea que nos centramos en Jesús, que se parte y se reparte, distribuyendo el pan y dándonos el vino. A los discípulos les dice, y lo sabemos, pero necesitamos hacerlo presente: haced esto, hacedlo en memoria mía. Conmemorar no es solamente pensar, ¿verdad? Sino es celebrar reviviendo lo sucedido. Por eso conmemorar la última cena quiere decir repartir simbólicamente el misterio de la redención que Jesús realizó en la cruz, ¿verdad? Un cuerpo partido y una sangre derramada que quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo. Un banquete de reconciliación y de acción de gracias. Por tanto, el alimento tiene unos valores que va más allá de nutrirnos. Cuando se toma en común y cuando lo tomamos alrededor de la misma mesa, tiene un valor sacramental. Une a quien comparte un mismo pan y gusta de ese alimento. Une a quienes sacian la sed con el mismo vino, de cuya bondad y solera se deduce la importancia que tiene una determinada celebración. Y la mesa tiene un valor sagrado. El Hijo de Dios, que ha venido a la tierra para compartir con nosotros las cosas hermosas preparadas desde toda la eternidad por su Padre, consigue una cosa muy importante: transformar la comida en uno de los momentos más significativos de la existencia. Por eso, mis queridas hermanas y hermanos, cada Eucaristía, ¿qué es lo que hace? Resume toda la historia de las maravillas realizadas por el Padre en tiempos pasados. Hace presente a Cristo, que es el manantial de vida. Inunda al creyente con la fuerza del Espíritu Santo que limpia pecados, extirpando las raíces del mal. Reconcilia a los creyentes entre ellos y los engrandece. ¿Para qué? Para alabar al Señor y para proclamar su misericordia entrañable. El Concilio Vaticano II, nos situamos los años 60, el Concilio Vaticano II, en su Constitución sobre liturgia, la Sacrosanctum Concilium, en el número 11 señala que la Eucaristía es, ya lo han repetido también en anteriores conferencias, la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana.
Y dado que la vida cristiana es esencialmente vida, podríamos decir también que la Eucaristía es también fuente y culmen de la espiritualidad cristiana. Culmen. El fallecido reciente Papa Francisco indicaba que la Eucaristía es totalmente necesaria. Y Jesús nos salva alimentando nuestra vida con la suya. ¡Qué grandeza! Y después de esta breve introducción pasaría a la centralidad del tema, ¿no? Que es ejemplos de amor a la Eucaristía. Y tomo, pues, la espiritualidad que tengo más cercana, espiritualidad que vivo ya hace más de 50 años. La espiritualidad de Santa Clara y San Francisco. Mi vida fundamentalmente ha sido una vida misionera muchísimos años. He vivido en la Amazonía peruana, en los Andes, y han sido esos años maravillosos de mi vida, ¿no? Por eso me gusta muchas veces definirme como franciscano misionero. Pero quiero compartirles algo que es un tesoro de nuestra espiritualidad franciscana. Mirad, para Santa Clara y San Francisco, el amor por Cristo y la Eucaristía era su centro, era lo primordial, y se esmeraban el uno y el otro en el que el Señor tuviera lo mejor. ¿Por qué? Porque el Señor era Dios. Si bien muchas personas están muy familiarizadas, ¿verdad? Aquí concretamente en Segovia, pues estuvieron los franciscanos también hace unos años. Yo conocí mucho al padre Clodulfo, que estaba aquí. Hemos tenido San Antonio, convento de Clarisas, Corpus Christi, convento de Clarisas, Santa Isabel, donde estoy en estos días yo, ahí con las hermanas también compartiendo un poco de nuestra espiritualidad y nuestra vida. Pues, aunque muchas personas están familiarizadas con Santa Clara, San Francisco, la pobreza franciscana, pero se sabe muy poco que fueron el uno y el otro los promotores de la devoción eucarística. San Francisco creía firmemente, ¿no? Y puede parecer una redundancia decirlo, pero creía que Jesús estaba verdadera y sustancialmente ahí, bajo las apariencias del pan y del vino de la misa. Y decía que tiemble la tierra entera. Pero ¿cómo? Siendo tan grande Dios, ¿cómo puede venir cada día al altar en un trocito de pan? E invitaba a los hermanos a la adoración de este misterio, a postrarse ante la grandeza de un Dios amor que en un trozo de pan viene a quedarse como vida para nosotros. San Francisco creía esto, que el Señor estaba ahí en esta apariencia verdaderamente, ¿no? Verdaderamente, y lo insistía, como diciendo, verdaderamente ahí está el Señor, sustancialmente, bajo esta apariencia del pan y del vino. Con esto en mente, ¿qué buscó? Pues buscó siempre darle a Jesús en la Eucaristía su mayor respeto y devoción. Y si San Francisco visitaba una iglesia y veía que estaba un poco abandonada en aquel tiempo, enseguida sacaba una escoba, barría y decía, es que aquí tiene que estar mi Señor. Y mi Señor es como un rey, más que rey, es mi Dios. Por eso la devoción eucarística se extendió mucho más allá, ¿no? Precisamente San Francisco nos insistía a los hermanos que los vasos
donde tenía que estar el Señor, el lugar donde tenía que estar, que tenían que ser lugares preciosos. Y escribió una carta expresamente para esto. Escribió una carta a los sacerdotes del mundo sobre cómo tendrían que usarse el cáliz y el tabernáculo, cómo tenía que estar de bien cuidado. O sea, Francisco quiso que su recomendación perdurara, ¿no? De este cuidado de la Eucaristía, de esta adoración de la Eucaristía, ¿no? Y tan importante fue que en el testamento, que el testamento siempre es lo más íntimo de una persona, nos dejó esta insistencia de cuidar el sacramento. Decía, por encima de todo, quiero que el Santísimo Sacramento sea honrado, venerado y reservado en lugares dignos, incluso decía, ricamente ornamentado. Francisco amaba a Jesús, es una identificación total con él. ¿Y qué hizo? Pasó el resto de su vida ofreciéndose y ofreciéndole cada una de las acciones que realizaba y vivía. Y mirad, su deseo de tratar la Eucaristía con tal respeto solo tiene sentido cuando se ve a través del lente de la presencia real de Jesús. O sea que el pensamiento del santo, el pensamiento de Francisco era el siguiente: si Jesús está realmente presente bajo las apariencias del pan y del vino, San Francisco, sabéis, creía firmemente que cualquier cosa que contuviera la Eucaristía tenía que ser digna de un gran rey, incluso siendo él tan pobre en el uso de las cosas, no escatimaba cuando se tenía que depositar al Señor ahí. Es muy digno de tener en cuenta, y sobre todo, ¿no?, las promesas del mismo Cristo. Repetía continuamente, ¿no?, Francisco: comed todos de él, porque esto es mi cuerpo; tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, ¿no? Por eso, como primer propagador, Francisco de Asís, entrañable de la Eucaristía, hemos de citar con gozo, lo hago en esta noche ante todos ustedes, con gozo a San Francisco. Y junto a él, por su inmensa fe, no puedo olvidar de mencionar a Santa Clara. Clara es, de hecho, junto con San Francisco, su padre y amigo, pues fueron uno de los testigos privilegiados de la piedad eucarística de su época, del principio del siglo XIII, donde vivieron. Las hermanas pobres de Santa Clara, o clarisas, como conocemos, ellas en aquel tiempo, que no era costumbre, practicaban la adoración, diríamos, extrasacrificial, o sea, fuera del sacramento de la Eucaristía. Y lo digo porque pensemos que entonces no se trataba de una devoción arraigada como está hoy, de exponer el Santísimo y adorar. No. Tampoco era algo que habían heredado del pasado. Era lo que aportaban, era novedad. Y la supone Santa Clara la pionera en seguir con toda el alma las directrices de la Iglesia y sobre todo la centralidad de la Eucaristía. Por eso la piedad popular lo comprendió así, y los artistas, si veis, representan a Santa Clara. El icono de Santa Clara está siempre con una custodia en sus manos, porque fue precisamente cuando se vio atacada en su monasterio, cuando ella sale desprotegida, un grupo de 50 mujeres desprotegidas, les dijo: hermanas, no temáis, estamos protegidas, porque tenemos al Señor. Van
sacan y desapareció la violencia. La piedad popular lo comprendió muy bien. Allá en el convento de San Damián, donde vivió Santa Clara y sus primeras compañeras, se guarda una custodia que dicen que fue la primera custodia que existió. Pues si atendemos un poquito a lo que nos dicen los historiadores, la aparición de la primera custodia data precisamente del siglo XIII. Dice así un documento: si los contemporáneos han vivido de esta representación el símbolo de la vida espiritual de Santa Clara, es porque para ellos la adoración de Cristo en el pan consagrado había dominado toda la vida contemplativa de Santa Clara. Y les doy unas ideas también sobre el fondo histórico, para entender un poquitín la espiritualidad franciscana, en este sentido de amor a la Eucaristía, de defensa de la Eucaristía. Hay que mirar un poquitín la historia. Le doy dos pinceladas porque tampoco es más, necesario más. Pues mirad, nos parece muy necesario una pequeña ojeada, ¿verdad?, al fondo histórico, para darnos cuenta de una cosa, darnos cuenta de que la inteligencia de fe de San Francisco y Santa Clara está profundamente impregnada de las enseñanzas de la Iglesia de la época. Tenemos que señalar alguna cosa. Una primera, que a partir del siglo VI, la Iglesia, a partir de ahí, los primeros siglos fueron muy potentes con relación a la Eucaristía, sobre todo 2, 3 y 4. Pero a partir del siglo VI, en la Iglesia se empieza a padecer una profunda crisis eucarística que dura unos cuantos siglos. Será hasta el Concilio de Letrán, en 1215, hasta esa época, casi 5 siglos y medio, se está experimentando esta crisis fuerte con relación al sacramento de la Eucaristía. Me voy a explicar a continuación. San Francisco, que seguramente asistió a este concilio, tal como señalan algunos documentos, no podía ser indiferente. Le dolía tremendamente el abandono y el olvido que había de la Eucaristía. Si no se tiene en cuenta esta crisis tan fuerte, que es a partir del siglo VI, no se puede captar del todo el alcance que tienen los escritos y la profundidad de la fe en el misterio de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué crisis era esta? ¿Qué estaba pasando? Pues mirad, consistía en lo siguiente. Los fieles ya no participaban en la comunión. En efecto, desde el siglo VI hasta el Concilio de Letrán, que es en 1215, época de San Francisco y Santa Clara, los fieles iban abandonando cada vez más la comunión. La edad de la comunión frecuente y diaria en el pasado, porque se venían de unos siglos muy fuerte con comunión diaria, la Eucaristía era centro y cumbre, ¿no?, como lo entendemos hoy en estos momentos, ¿no?, del Concilio Vaticano II. Pues la edad de esa comunión frecuente y diaria en el pasado de la Iglesia, como digo, se sitúa entre los siglos III y IV. El periodo más desolador y terrible comienza a partir del siglo VI, VII, VIII, IX, hasta el Concilio de Letrán en el siglo XIII. Había una deserción de ir a misa, abandono de la Eucaristía. Se acentúa cada vez más, ¿no?, ese olvido.
sin el esfuerzo por parte de escritores eclesiásticos, ni siquiera de los concilios locales y nacionales, pudieron detener nada. Y es a partir del siglo X, este abandono de la comunión, lamentablemente, se agrava mucho más. Los fieles abandonan ya la comunión, no se comulga. Pero el ejemplo de algunos clérigos de la época tampoco es edificante. Por eso este concilio, el concilio IV de Letrán, en el canon 17, deplora que ciertos clérigos, incluso prelados, celebren la misa solamente 4 veces al año. Y lo que es peor, que descuiden, incluso ni siquiera se hagan presente. ¿Veis? Un hecho concreto. Conscientes de esta situación, los padres del concilio de Letrán, el cuarto concilio de Letrán, ¿qué hicieron? Pues juzgan necesario señalar a los fieles un verdadero deber y ponen un deber. Todo fiel que ha llegado a la edad de razón deberá confesar sus pecados a su propio sacerdote al menos una vez al año y cumplir en la medida de sus posibilidades, cumplir con lo que se llamaba antiguamente también el sacramento pascual o el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Por tanto, es el deber mínimo que pone la esta, que todo fiel debe cumplir para responder a las exigencias de lo que dice Cristo. Y esto insistirá Francisco mucho, ¿no? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este mínimo que se pone es la confesión y la comunión anual. Segundo paso. Pero, ¿cómo se explica esta decadencia tan grande de la Eucaristía? ¿Cuáles son sus causas? Vamos a señalar de forma muy resumida algunas de las razones de esta decadencia. La primera, hay una decadencia moral y religiosa grandísima. Hay un olvido, y esto es también muy importante, olvido de la humanidad de Cristo. Ya sabéis que San Francisco restaura todo lo que es la humanidad de Cristo, pobre en Belén, pobre en su vida pública, pobre en la cruz, recupera esa dimensión de que Cristo es también hombre, la humanidad de Cristo. Y también las causas de toda esta decadencia, están en algunas orientaciones nuevas de la época con relación a la espiritualidad. Vamos a fijarnos un poquitín ahora en una primera, la decadencia moral y religiosa. No hay duda de que una de las razones es la decadencia moral de las costumbres y religiosas de los fieles y también del clero de la época. El desorden exterior, las dificultades económicas y políticas con las discordias, las rivalidades, las luchas, los odios que comportan, y esto corre parejo con el desorden interior, la indisciplina, la depravación de las costumbres, la avaricia, la simonía se va solamente detrás de esto. Entonces aquí San Francisco salta. Todo esto es lo que hace que los escritos de San Francisco de la época pues reflejan esta situación moral y religiosa de la época. En particular, pues la mala conducta muchas veces, no solamente de laicos, sino también de los clérigos. Por eso, ¿qué hace San Francisco? Ante esta situación escandalosa, invita a todos los hombres a venerar los misterios del Señor, a pesar de que muchas veces, como dice, la vida diaria no es edificante ni en laicos ni en clérigos. Y entonces escribe una carta
Y dice la carta que escribe, dice, debemos también tener una veneración y una reverencia a los clérigos. No tanto, dice San Francisco, por lo que son, ¿no? En caso de que sean pecadores, dice, en caso de que sean pecadores, sino por su oficio y porque nos administran el cuerpo y la sangre del Señor. Y en su testamento insiste en esto. Y no quiero advertir pecado alguno en ellos, porque yo en el sacerdote, decía, miro al Hijo de Dios, y ellos son mis señores. Y no quiero ver en ellos falta alguna, porque a mí me administran cada día al Señor Jesucristo, y eso me basta. Por eso la Eucaristía perdió vigor, ese vigor que tenía en los primeros siglos 2 y 3 fundamentalmente, ¿verdad? Muchos abandonan el lugar donde está el Señor, lo dejan de cualquier manera puesto, sin decoro ninguno, lo llevan sin respeto, dice, lo reciben indignamente y lo administran sin discernimiento. Y por eso dice, y yo ruego también al Señor y a mis hermanos, sacerdotes que son y que serán, y a los que deseen ser sacerdotes, que siempre que celebran la misa, ofrezcan purificados, con pureza y reverencia, el verdadero sacrificio del santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, con intención santa y limpia, dice, y no por cosa alguna terrena, ni por temor ninguno. Lo importante es agradar siempre al Señor, a mi Señor, en la Eucaristía. Estas son las alusiones, ¿verdad?, al gran pecado y a la ignorancia de algunos clérigos que San Francisco denuncia muy respetuosamente. Luego, otro elemento es, en la época también, es el olvido de la humanidad. Dios es Dios y hombre verdadero. Y hay un olvido de la humanidad de Cristo. ¿Qué pasa? Dos causas fundamentalmente ocupan esta atención. La primera es que los fieles, ¿qué hacían? Pues miraban la Eucaristía como un misterio tremendo, olvidando que Cristo es también hombre, un hermano y abogado ante el Padre Dios. Este sentimiento de distancia y de temor queda reforzado además por las medidas de la Iglesia, que son cada vez más severas, ¿no? Prácticamente los fieles ordinarios, los comprometidos en matrimonio y más aún las mujeres se ven excluidos de la comunión frecuente y diaria. Se llega a no ver en la Eucaristía otra cosa, lo único que se ve es que Dios es el Dios que hay que adorar, pero no lo entienden como que hay que comer, solamente que hay que adorar. Por eso la reserva, y Dios es, en la Eucaristía, es alimento que comer y lugar para adorar. Por eso la reserva eucarística, que tenía por fin en la antigüedad, esa reserva, ¿verdad?, el que los fieles pudieran comulgar, la reserva se hacía para que los fieles pudieran comulgar o se pudiera distribuir a los enfermos. Pues, ¿qué pasa? Se convierte en objeto de contemplación y adoración solamente. En lugar de comulgar, se contentaban solamente con adorar la hostia, porque parecía un misterio tremendo y que nadie era digno de poder comer al Señor. Hay también algunas orientaciones propias de la época. La nueva causa que explica el declive, este declive venía abajo, es una nueva concepción de la comunión. Esta es considerada como principio de la perfección personal. ¿Qué pasa? Pues mira, en los primeros siglos la comunión está íntimamente ligada al sacrificio de la cruz, ¿no? Pero la idea de que la Eucaristía era un alimento del alma
como el pan para el cuerpo constituye pues una de las razones que hace olvidar el carácter que tiene también sacrificial de la Eucaristía. Por eso algunos autores en la Edad Media parecen no darse cuenta ya de esta conexión íntima entre sacrificio eucarístico y comunión, poniendo el acento en la idea de alimento o insistiendo demasiado exclusivamente en la presencia real. Por tanto, ¿qué pasa? La Edad Media se ve arrebatada muy poco a poco hacia una concepción que separaba la celebración eucarística de la comunión. Eran como dos cosas. Es necesario, por tanto, añadir también y decir con relación a ello que los teólogos del siglo XII conceden poco lugar al estudio, que es muy importante, del sacrificio de la misa. Su atención se vuelve con preferencia a la presencia real del sacramento. Estos rasgos de la historia nos permiten ahora, pues, apreciar el valor tan grande que tiene la Eucaristía en la espiritualidad franciscana. Iríamos como a la última parte, ¿no? Luego, con una pequeña conclusión. Entonces, la Eucaristía en la fe de San Francisco y en la espiritualidad franciscana. Cuando los sacerdotes y fieles tendían a perder de vista el carácter sacrificial de la misa y abandonan la comunión, ¿qué le pasa a San Francisco? En Francisco de Asís, guiados siempre por el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia, apreciamos actitudes totalmente diferentes. ¿Qué actitudes vemos? Según lo mismo que escribe San Francisco, pues la primera es que él tiene una inteligencia muy grande en la fe en la Eucaristía, de la fe en la Eucaristía. Y segundo, sus manifestaciones de esta fe. Lo que dice San Francisco en sus escritos no representa una enseñanza completa, ¿no?, con relación a todos los aspectos y a la grandeza del misterio de la Eucaristía. Nos muestra simplemente él la grandeza, ¿verdad?, de su fe en el misterio eucarístico. Dos de ellos podemos distinguir. Él dice, no, la Eucaristía prolonga la encarnación y la Eucaristía conmemora el sacrificio redentor. Y es muy significativo en Francisco cómo para él la Eucaristía prolonga la encarnación. O sea, lo escribe en lo que llamamos la primera admonición, que son una especie de escritos que tiene 17, y en una de ellas, la primera, es donde descubrimos este primer punto importante de la fe eucarística de San Francisco. La enseñanza general de que Francisco quería dar a sus hermanos en esta admonición era la siguiente: no se puede ir a Dios sino por el Hijo. Pero el Hijo no habita en carne con nosotros, en forma humana, sino ¿cómo habita el Hijo? El Hijo habita en forma de pan eucarístico. Por tanto, ¿qué hace? Invita a ver la Eucaristía con los ojos del Espíritu y reconocer en ella la presencia real y viva del Hijo de Dios. Por eso todo este primer escrito, admonición de San Francisco, está animado por un gran deseo. Y ese gran deseo es ver a Cristo. Quiero verlo. Este ardiente deseo, ¿verdad?, se constata también en varios lugares de los escritos. San Francisco deseaba ardientemente ver la humanidad de Cristo y verlo con sus ojos, con los ojos del cuerpo, de la carne. Por eso San Francisco jamás no utiliza la palabra Eucaristía. Emplea con preferencia la expresión el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Estas palabras evocan particularmente la naturaleza humana de Cristo y por consiguiente la identidad del cuerpo eucarístico y el Hijo de Dios hecho hombre, carne. Por eso hay que señalar que la forma esencial de la piedad hacia Cristo es, desde el siglo XII en adelante, es el culto de la Eucaristía. Es el culto, comer y adorar. Y se manifiesta de forma especial también pues, en algo tan fuerte que es contemplar lo que hoy haríamos, adoración, ¿no? Contemplar la hostia. Y en el pueblo, esta nueva forma de devoción, pues haya una gran aceptación, ¿no? Una aceptación muy grande. Incluso sustituye incluso a la comunión eucarística. La gente se queda con la adorar, ver. Y en Francisco, sin embargo, el deseo de contemplar la hostia no tiene otro motivo más que esta frase. Quien me ve a mí, ve al Padre. Lo que dice la palabra, ¿no? ¿Y cómo quiere llegar al Padre? Francisco deseo ardientemente ver a Cristo en la Eucaristía. Pero él quiere ir hacia el Padre. Esta es la aspiración grande que tiene Francisco de Asís. Y la viva conciencia de la imposibilidad que padece el ser humano, tenemos una gran imposibilidad, es la de poder llegar a Dios. Por eso hace sentir a Francisco cuán necesario es al ser humano el recurrir a Jesús para ir al Padre, como camino para llegar a Dios. Entonces, Jesús. Por eso el sacramento es contemplado por Francisco como prolongación de la encarnación reveladora, ¿no? O sea, dos hechos nos lo muestran. Dice que Francisco, y voy terminando, compara el descenso de Cristo al altar, viene al altar, con la venida al seno de la Virgen. Mirad, ved, dice así, ved que diariamente se humilla, viene a nosotros, desciende al seno del Padre, al altar, por mano del sacerdote. Por eso Francisco compara nuestra fe con la de los apóstoles. Dice, lo mismo que ellos con la vista corporal veían solamente su carne, veían al Jesús hombre, dice, pero con los ojos que contemplan espiritualmente, creían que él era Dios, este es Dios. Así pues, dice él, así nosotros, al ver con los ojos del cuerpo el pan y el vino, vemos y creemos firmemente que es su cuerpo y su sangre vivo y verdadero en medio de nosotros. Por eso la Eucaristía es, en San Francisco, es conmemoración de la pasión redentora, ¿no? La Eucaristía es el sacrificio redentor de la nueva alianza. Francisco no pierde nunca de vista, nunca, y es importante en él esto, no pierde nunca de vista el carácter sacrificial de la misa, el recuerdo del sacrificio de la cruz, y emplea con frecuencia la palabra sacrificio para designar la Eucaristía. Y más revelador todavía es el hecho de que nunca emplea la palabra Eucaristía y, como os he dicho, él prefiere decir siempre el cuerpo y la sangre del Señor. Y para él también la Eucaristía es la conmemoración del amor de Cristo. San Francisco quiere que comprendamos, recordemos y veneremos el amor que tuvo por nosotros. Cuánto nos amó, cuánto nos quiso. Y lo pide para recordar, comprender y venerar este amor del Hijo. Cuánto nos amó Dios, cuánto. Por eso el pan diario, ese pan de la Eucaristía, es para Francisco el recuerdo del amor del Señor, cuya culminación es en la cruz. Por eso también en él insiste tanto en la fraternidad. La Eucaristía es el símbolo del amor fraterno. Por tanto, al ser conmemoración de Cristo, la Eucaristía viene a ser, para Francisco de Asís, el símbolo por excelencia de la unidad y del amor fraterno.
insiste Francisco en poner de manifiesto que la Eucaristía es el gran signo del amor de Jesús y su amor por todos nosotros. Por eso él dirá, con relación a este tema, ¿no?, pues que así como la época estaba en esta crisis tan profunda, él insistirá diciendo, hay que comulgar frecuentemente. Para él era un deber imperioso recibir el cuerpo y la sangre de Cristo para salvarse, según la voluntad de Dios, ¿no? Y luego él decía, pues, que había que tener mucha fe también en las iglesias, no tan, la iglesia en los lugares, ¿no?, donde él se hacía presente. Y había que tener una fe muy grande también en los sacerdotes. La fe en la iglesia corre pareja con una fe muy grande en los sacerdotes, que no quería ver en ellos, no quería ver ningún error. El Señor me dio una fe tan grande en los sacerdotes, que no quiero predicar nunca al margen de la voluntad de los sacerdotes, porque ellos tocan el verbo de la vida y poseen algo que está por encima de lo humano. Por eso, como conclusión, pues quisiera deciros también, aunque me voy a correr un poquitín en el tiempo, pues me quedarían como unos 3 minutitos. La Eucaristía en la espiritualidad clariana franciscana. Lo primero es que Dios es amor. Dios es amor. Y este es el principio. Y como principio base de nuestra espiritualidad franciscana, este amor se ha manifestado en el envío del Hijo. Dios ha enviado al Hijo al mundo. Dios se nos ha revelado en el Hijo como luz. Y Jesucristo es ese rostro humano de Dios. Y la Eucaristía es la carne y la sangre del Dios encarnado. Este misterio de la cercanía de Dios en la Eucaristía, este misterio de la cercanía de Dios que viene en la encarnación, como os decía anteriormente, para Francisco de Asís, se actualiza en la Eucaristía. Dios vino al seno de María y cada día viene por medio del sacerdote al altar. El amor hecho cercanía y presencia. Dios presente en la vida de los seres humanos. Por eso la celebración de la Eucaristía se hace posible por el misterio sacerdotal. Y es el sacramento del sacerdocio. Por eso el sacerdote celebra la Eucaristía representando a Cristo como cabeza de su pueblo. Y la Eucaristía será lugar y centro de encuentro y de comunión con Dios, Padre, y con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Por eso la base es el pan que se parte para que tengamos vida y vida abundantemente. Por eso la Eucaristía es en la orden, ¿no? Es el sacramento de la fraternidad, es lo central, es lo que nutre, es lo que nos hace verdaderamente hermanos, es el Señor, ¿no? Es el pan y el vino, hacen de la Eucaristía una cultura del vivir, del partir y del compartir. Por una parte, en la espiritualidad franciscana, la Eucaristía es perdón y reconciliación. Porque es el memorial, ¿no?, de la pasión de Cristo, que es la fuente de reconciliación. Oh sagrado banquete en el que Cristo es nuestra comida, ¿no? El alma se llena de gozo y se nos da la prenda de la gloria futura. Se repiten y repiten las hermanas clarisas y nosotros repetimos continuamente cuando nos acercamos a la Eucaristía. Y por último, la Eucaristía también es alegría y fiesta, ¿no? Esta alegría se adelanta en la tierra en las fiestas en que la Eucaristía es el centro. Por eso la Eucaristía es el corazón de la comunidad cristiana y de la fiesta cristiana. Es celebración, es adoración, es sacrificio, es presencia, es banquete y también comunión. Es el gran don del Dios amor. Es el pan de la vida,
Es el pan de Dios que hay que comer, como estamos viendo en estos días en la palabra del Evangelio. Por eso, la espiritualidad franciscana, ¿qué es lo que hace? Se centra en este sacramento. ¿Y cómo? Lo come, lo celebra y lo adora. Termino con las palabras de un autor franciscano actual llamado Eloy Leclerc, nos regala en su hermoso libro Sabiduría de un pobre un retazo de belleza con relación al tema de la adoración. El autor pone en boca de San Francisco lo siguiente. Dice: un hermano, después de pasar muchas dificultades y no tener fuerzas para luchar, le dice San Francisco: no luches, no llegarás a ningún sitio luchando. Donde llegarás a buen puerto será adorando. La persona que adora a Dios reconoce, le decía Francisco, que no hay otro poderoso más que Él, solo Dios. Lo reconoce y lo acepta como Dios amor, lo reconoce profundamente, cordialmente. Se goza en que Dios sea Dios. Dios es, y eso basta. Eso basta. Y dejando a Dios ser Dios, eso hace bien a la persona. ¿Comprendes? No es a base de luchar, es a base de adorar. Si supiéramos adorar, dijo Francisco, si supiéramos realmente adorar, nada podrá verdaderamente turbarnos. Si supiéramos adorar, tendríamos vida en nosotros, atravesaríamos el mundo con la tranquilidad de los grandes ríos. Si supiéramos adorar, no excluiríamos a nadie. Aprenderíamos a desposeernos de nosotros mismos. Si supiéramos adorar, a entregar lo que somos y tenemos. Estaríamos, si supiéramos adorar de verdad, estaríamos en la búsqueda del amor oculto que se te da íntegramente en el pan de la Eucaristía. Pues buenas noches a todos. Si supiéramos adorar, con eso quiero quedarme. Ojalá, pues, esta invitación a la adoración, esta invitación al vacío de nuestro yo en un mundo de hoy tan lleno de nosotros mismos, para llenarnos de la vida que se nos da y se nos entrega en este pan de la Eucaristía cuando lo adoramos. Buenas noches. Yo creo que mirar, ¿no? Yo creo que mirar, porque inclinarnos hacia abajo, yo creo que es mirar, ¿no? Es momento de éxtasis, es momento de contemplación. Y además, imagínate, si son importantes los sentidos en la vida, tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Oír, escuchar, ver. ¿Cómo no mirar este pan y la grandeza de este Dios que se hace un trocito de pan para ti, para nosotros, para mí? Yo voy a preguntar, ¿por qué en los primeros siglos de la cristiandad se convocaba al reclinatorio de los niños y en la boca? Y ahora parece que al Señor se le ha dado y se puede comulgar en la mano, de pie, casi de cualquier manera, por mucha fe que uno lleve. Sí. Bueno, pues ahí ya sabes que, pues bueno, no creo yo que se haya devaluado, ¿no? Me parece que no quiero creer yo eso, que se haya devaluado. Me parece que también, pues muchas personas hoy día, pues hay una vuelta, ¿no? A esa inclinación ante el Señor, a tomarlo así, ¿no? Pero también te digo, ¿no? Que
que por las personas que puedan hacerlo, muchas personas también que lo toman en la mano, yo creo que también tiene su dignidad, ¿no? No es quitarle, yo no creo que es quitarle dignidad al Señor, ¿sabes? No creo que sea quitarle dignidad, ¿eh? Me parece que lo importante, la dignidad, sin embargo, está no tanto en las formas, sino el contenido, ¿no? ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud el contenido? Porque bueno, están ahí, que tenemos pues estas cosas que están aprobadas por la Iglesia y yo creo que están ahí y la Iglesia es un poco sabia también, ¿no? En los tiempos, en su evolución y lo importante no es tanto la forma, sino el contenido, la actitud del corazón. Yo te digo, siempre digo, el grado de verdad con que tú vives este misterio. El grado de verdad. A mí un poquito porque hay personas que se dan de la mano y luego resulta que se lo han llevado a casa. Sí, bueno, todo ese tipo de... Sí, está todo ese tipo de exageraciones que hay también, ¿no? Sí. Pues bueno, sí, todos esos son... Sí, todas estas cosas están así también. Sí. Sí, a ti. Muy bien. Bueno, hermanos, pues nada, un gusto. Una pregunta. Yo he venido, y la voy a recurrir antes, sobre todo atraído por la frase de San Francisco: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sí. Me parece que es clave para adorar. Clave. Tener Sí. la idea o el sobrecogimiento Sí. de quién es Dios y la conciencia de quién soy. Exactamente. Pero lo que pediría es que desarrollara eso porque pertenece a la esencia de la espiritualidad. De la espiritualidad. Sí. Si quieres te contextualizo un poco, es una expresión muy franciscana, ¿no? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Y esto, mira, se da en un contexto muy particular de San Francisco. Él está pasando un momento muy difícil, incluso con la orden. La orden se ha él quería otra cosa y entonces él incluso llega a decir que si eso es lo que Dios le pedía, fundar esta orden y que, dice, he metido a todos estos que eran jóvenes en aquella época, los he metido en el pozo de la pobreza. Y entonces le dice al hermano, mira, yo tengo que poner todo esto en Dios. Y se va a un monte que se llama Monte Alberna. Y ahí se queda, contemplando, no tanto como algunas personas entienden la Eucaristía, sino contemplando el misterio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el crucificado. Él tiene un deseo y entonces dice, Señor, dame luz, dame conocimiento para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. Y entonces es cuando Francisco de Asís recibe los estigmas. Se ve tan tremendamente abrumado que es cuando surge esta expresión en él. Tanto amor, no puede, no soporta. Entonces, Señor, pero ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Que nos viene divinamente para la Eucaristía, nosotros eso lo cantamos en la adoración eucarística, ¿no? Como puede ser esa admiración también por parte de Tomás, Señor mío y Dios mío, ¿no? San Francisco ese estribillo lo hace también suyo, ¿no? Cuando iba también por el monte diciendo, el amor no es amado, el amor no es amado, amemos al amor, el amor no es amado. Nosotros estas expresiones, el amor no es amado, amemos al amor. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo? Pues también hoy día, aunque el contexto es el que le he dicho, nosotros lo seguimos también contemplando en el misterio de la Eucaristía, ¿verdad? Aunque el contexto es ese que le digo. Sí.
Bueno, pues la verdad que les tengo que felicitar porque qué maravilla, ¿no? De todos los meses que están haciendo esto, la verdad animarles mucho en esta tarea, ¿no? El que sigamos profundizando en el misterio de la Eucaristía. Al Señor nunca lo sabemos, así que todo lo que podamos hacer en este campo me parece maravilloso. Así que les felicito y seguimos ahí. Puesto, nos encontraremos siempre ahí en el Jesús Eucaristía, en este Dios amor que se parte y se reparte por nosotros, ¿verdad? A pesar de muchas veces, como digo, nuestra indignidad, ¿no? Nuestros labios también, cuántas cosas dicen, nuestras manos, Así es, ese es el misterio del amor de Dios, ¿no? Que a pesar, Él se hace presente ahí. Buenas noches. A vosotros.